En M20 ya está con nosotros Mariela Blanco y vamos a hablar de curiosidades, costumbres argentinas en esta noche en M20 previa al 25 de mayo, ¿no? Mariela, bienvenida. Muchas gracias, la verdad que feliz yo de venir acá estos ratitos que bueno, hacemos como un viajecito en el tiempo, Sí. Espiamos por la cerradura ahí de esa máquina del tiempo de esta película tan famosa, si se quiere. Y que cuántas cosas uno no sabe muchas veces, Exacto, ¿no? porque tenemos a lo mejor lo que nos han contado algunos abuelos, pero bueno. El boca en boca, ¿no? Exactamente. Y además hoy es el cumpleaños del Obelisco, que está cumpliendo 83 años. 83 años el Obelisco, así Sí. feliz cumpleaños para Feliz cumpleaños para el Obelisco, que después un día te voy a traer una historia lindísima, de ahí, Me muy gusta, cerquita. la semana que viene Sí. la Sí, tenemos. sí. Bueno, vamos a hablar un poco del siglo XX, ¿no? Ese siglo anterior, pero que muchas veces uno dice, ¿qué tan diferente o no es al siglo XXI, no? Poco diferente, porque la realidad es que uno trae acá lo pintoresco, ¿no? Hablamos siempre de los palacios, todo ese beau art, toda esa cosa Sí. tan bella, la Belle Époque. Pero la realidad es que esos mismos años en los que estamos hablando había una brecha social y económica casi idéntica o peor que la de ahora, Claro. ¿no? Los censos del 1900 te hablan de 13% de ricos. Sí. Y todo el resto era clase baja y clase media. Entonces me ahí puse a estamos pensar. escuchando, que quiero destacar eso también, ¿no? De fondo, tantos tangos del siglo XX, Sí. ¿no? Y uno de ellos es este, siglo XX cambalache, ¿no? Qué Y lindo. que habla de un siglo que uno dice, si lo escuchás ahora, y te diría que lo podés cantar actualmente con todo lo que a vos te pasa también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos detuvimos en el tiempo? ¿Lo mismo que pasaba en el siglo XX pasa ahora? ¿No avanzamos? ¿Por qué Tenés tanta razón. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas, me pongo a pensar en esa época, cómo era el mundo de Lampa. Vos sabés que eso sí ha cambiado algunas cosas, porque lo que había era mucho charlatán, mucho del que te hacía el cuento del tío. Por eso el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Siempre lo será, porque la verdad es que, por ejemplo, venían los inmigrantes y bueno, había una cosa muy tradicional que se les hacía, que era ofrecerles la camisa de poplín, que era una tela así, bueno, ya pasó de moda, de mi época todavía había, y en realidad era algo falso. En una caja te ponían el cuellito, la parte de adelante y las mangas, pero no era la camisa entera, y se la vendían a la pobre gente. Por favor. Había estafas, pero de las que se había puesto muy de moda en 1930 esto. Mirá, no sé cómo llegamos a esto, por el siglo XX cambalache, pero era algo muy común, ese cuento del tío, el billete de la suerte de la lotería, la máquina de fabricar billetes. Bueno, sabés las cosas, las avivadas que se inventaron en ese momento que empieza una crisis, la Gran Depresión. Claro, ¿no? porque ahí está el punto, ¿no? Sí. Este cuento del tío, estas avivadas que comienzan a aparecer, gente que engaña al otro y demás, estafas, que aparecen claramente con una gran necesidad que se viene notando y que cada cual busca rebuscársela. Otros por el lado bueno, otros por el lado malo. Y los gobiernos que no ayudan, ¿no? Claro. Porque también hay como esto de perder algunos valores, ¿no? Tradicionales, como el valor de la palabra, ganársela por derecha. Claro. Y bueno, eso se empieza también a cultivar. Hay un caldo de cultivo ahí que viene de larga data, como verás. Es lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no? También. Hoy que uno dice, la educación es uno de los pilares fundamentales. Sí. Y los profesores, los maestros, los médicos deberían ser los mejores pagos dentro de nuestro país. Sigue pasando que no lo son. Sigue pasando. ¿No? La doble moral, otra cosa también que empieza a ver muy fuertemente y que atañe tanto a la mujer, ¿no? Esa mujer que ha sufrido tanto y que agradecemos hoy estar en este lugar que nos venimos ganando. ¿Qué lugar le daban? Mira, los ladrillos hablan, ¿no? Entonces cuando vos mirás estos grandes palacios de los que siempre hablamos, vas a ver que siempre había una máquina de coser, un piano, pero nunca les tocaba la biblioteca, porque no se esperaba de ellas que estudien, que se profesionalicen, que salgan al mercado laboral. Tenían que cuidar de los hijos, hacer los deberes con ellos y cuidar la moral o las buenas costumbres de la hija mujer, ¿no? Había que preservarla. Pero no demasiado más. La verdad que era un lugar muy relegado y eso se ve en las casas también. Por lo que te digo, todo, ¿no? los ambientes más pequeños para tomar el té de las 5, de las 5 o'clock, que era una tendencia de Londres, viste, muy rococó, pero la verdad que bastante denigrante. Y la doble moral estaba en que en estos años 30, si salían a trabajar,
están descuidando a los hijos. Pero si no salían, no colaboran nada para alivianar esta situación económica que estamos atravesando. O sea, que hiciera lo que hiciera la mujer, todo estaba mal visto. Increíble, ¿no? Mirá, bueno, a ver, desde la mirada del hombre, ¿no? Sí. Y un siglo atrás, nada más. Sí, o sea, sí. Si uno se pone a pensar, es nada más que un siglo atrás. Sí. Ahora, lo mucho que se ha avanzado ahora es realmente valorable, ¿no? En la actualidad del rol de la mujer. Ahora, tenemos muchos puntos por recorrer en este siglo XX comparando con este siglo XXI, ¿no? Exacto, las casas. A mí yo siempre digo que los ladrillos hablan, ¿viste? Bueno, ¿quiénes son los criminólogos que te dicen los cuerpos hablan? A mí me fascinan los ladrillos y a través de ellos vos podés descubrir un poco cómo se vivía, cómo era la vida cotidiana, ¿no? Claro. Y yo te decía en la introducción, estaba esta brecha económica y eso hacía que estén los palacetes, pero también tenías el conventillo, la casita prefabricada para los pobres, y había una diferencia, incluso qué sé yo, como una especie de competencia. La clase media siempre fue muy aspiracional, esto es muy nuestro. Sí. Y ¿sabes lo que hacían? Vos diferenciabas la casa del pobre y el de la clase media, porque el de la clase media tenía una tendencia a acumular. Acumular. Sí, y con un gusto totalmente cuestionable, ¿no? Porque por ahí tenían la silla de un material, el puff color naranja peludo, ¿no? Claramente. Todo lo que pudieran llenar, porque lo que se quería era diferenciar de la casa del pobre, que era lo que hoy sería minimalista, no tenía nada. Claro. La casa del pobre tenía, la clase baja tenía el baño afuera. Entonces, una costumbre muy usada era tener la escupidera, no sé cómo llamarlo, ahí al lado de la mesita de luz o abajo de la cama, porque si la urgencia te venía en el medio de la noche, había que atravesar en invierno, ¿viste? Todo el patio a lo mejor para llegar. Así todo, esa casita humilde, prefabricada y con el baño afuera, era una mejor opción que el conventillo, porque el conventillo, que era la otra opción, había bastante promiscuidad, tenías que compartir el patio y el baño, se llegaban a amontonar hasta 11 personas en una misma pieza de 20 metros cuadrados, no había intimidad, no había poca higiene, la verdad que era un destino bastante peor que la casita con materiales, viste, no tan nobles por ahí, más precarios, pero era una forma de por lo menos tener intimidad a la familia. Claro, tal cual, cada familia su propio espacio, ¿no? Sí. De esta manera. Bueno, estas son las realidades que uno va viendo. Y ahora que esto que decías, ¿no? Que le gustaba acumular a la clase media para diferenciarse. Por eso uno se encuentra con las casas antiguas que tienen 1500 cuadros, 1500 lámparas, 1500 sillones. Que no pegan, porque además hay un poquito de arte chino, por ahí una estatua que alguien les trajo, que es una réplica de no sé dónde, de Europa, una mezcla, ¿viste? Y hay algo africano con algo de, ¿qué te puedo decir?, de bambú. No tiene nada que ver, ¿no? Pero una cantidad de chucherías. Exacto. La casa tenía que estar bien llena. Mariana, nos queda menos de un minuto. Sí. ¿Qué curiosidad te quedaría ahí en la galera para decir? Y los juguetes me parece que hablan de toda una época, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, sí, los juguetes del que se la rebuscaba, de estas dos clases que estamos hablando, los llegamos a ver casi, mira, yo casi te diría que los llegué a ver en la época de mi hermano, tal vez un poquito antes. El autito, vos no tenías tío no sé cuánto y tía no sé cuánto para ir a comprar. Ni la cebra, ni el Mario, no había nadie. Vos te tenías que hacer la tita cortada. Sí. Ahí eso era el cuerpo del auto. La tita de picadillo también funcionaba. Todo vale, para el chiquito, para el grande. Agarrabas, te ibas al taller de papá, te cortaba los palos de escoba, que eran los ejes del auto, y funcionaba, digamos, tren a hilo, no sé cómo se diría, tracción a hilo, porque le atabas un hilito y salías a correr con él. Y eso era todo lo que te... Y si eras muy pobre, tenías que cazar ranas, peor todavía. Eran un poco las diversiones, ¿no? O jugar a las bolitas. Claro. Mariela, un placer tenerte en el living siempre, porque la verdad es que uno viaja en el tiempo, incluso aquel que está del otro lado le agarra la nostalgia un poco. Personas mayores que incluso pueden estar mirándonos y dirán, ay, sí, te acordás. ¿Viste? Esto último que te conté, yo ya soy mayor y lo llegué a ver. Muchas gracias. Un placer. Un placer como siempre. Feliz 25 de mayo mañana.